Dale fe y esperanza a mi país. Ilumina, Señor, a Chile. No permitas que esté lejos de ti. De tu amor necesita Chile. Hazle ver que el camino eres tú. Guarda en tu corazón a Chile. En tu nombre glorioso, mi Jesús, te pedimos la paz por Chile. Bendice su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice su gente a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Pon tus ojos en cada amanecer, cada vez que despierte Chile, y tu mano bendita en cada ser. Te pedimos, Señor, por Chile. Hazle ver que el camino eres tú. Guarda en tu corazón a Chile. En tu nombre glorioso, mi Jesús, te pedimos la paz por Chile. Bendice su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice su gente a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Bendice su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice su gente a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes, a su presidente y a sus gobernantes. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a Chile. Que Dios guarde a este país, a cada uno de los líderes, los gobernantes, al presidente. Que el Señor guarde a cada uno de los habitantes de este país en este día. Pedimos que el Señor guarde la vida de cada uno. Que el Señor no permita que muchas personas mueran, así como hemos visto en las noticias en muchos países donde son muchas las muertes que ha habido y muchas las que se están pronosticando. Estados Unidos habla de una tasa de mortandad de cerca de 200,000 personas. Que el Señor guarde Estados Unidos, Ecuador, principalmente Guayaquil. Se habla de una tasa de más de 2,000 muertos para esa ciudad de tan solamente 2,5 millones de habitantes. O sea, estamos hablando de más de un 10%, cerca de un 10% de mortandad, lo que se pronostica si no hay los cuidados correspondientes, si no
si la gente no se resguarda y no permite que este virus se siga expandiendo como lo ha hecho en muchos países, en muchos lugares. Así que rogamos al Señor que el Señor guarde a Chile, guarde a cada uno de sus habitantes, como se entonaba en esta canción, y que nosotros tomemos todas las precauciones necesarias. Por eso la Iglesia, antes de que se sacara este decreto nacional de prohibición de reuniones masivas, ya la Iglesia a nivel país y Punge había enviado un comunicado a todas las congregaciones de suspender todos los servicios en los locales. Muchos hermanos se extrañaron y dijeron, pero ¿cómo que vamos a dejar de hacer las reuniones en nuestros lugares de predicación? Pero todo es por prevención. Gracias a Dios, el Señor permitió que a tiempo se tomara esta precaución, porque hemos tenido conocimiento de otras denominaciones, otras organizaciones que no tuvieron esta precaución, y muchas personas se contagiaron en algunas reuniones cristianas. Incluso se habla que todavía hay lugares donde se siguen haciendo reuniones a puerta cerrada, pero las están haciendo con algunos creyentes, con la participación de varias personas, no tomando las precauciones que se han dado. Vamos en este momento a orar por las diferentes necesidades. No sé si mi esposa tiene conocimiento, si han colocado peticiones en esta mañana. Vamos a colocar cada una de estas peticiones en la presencia del Señor. Les invito entonces para abrir la palabra del Señor en Juan capítulo 20, versos 19 y verso 26. Evangelio según Juan, capítulo 20, versos 19, verso 19 y verso 26. Solamente esos dos versos de la palabra del Señor. Voy a pedir a mi esposa que ella los lea. Juan capítulo 20, versos 19 y verso 26. Ella va a leer estos dos versículos de la palabra del Señor. 19 y 26. Bueno, dice la palabra del Señor en el verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. El versículo 26 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Amén, gloria al Señor. Bueno, vamos entonces a estudiar en esta mañana la palabra del Señor bajo el tema a puerta cerrada. Amén. ¿Cómo es el tema? A puerta cerrada. En la traducción del lenguaje actual, estos dos versículos dicen de la siguiente manera: en la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en una casa. Las puertas de la casa estaban, dice esta versión, estaban bien cerradas, porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. Jesús entró. ¿Cómo entró? A él no hay nada que le impida. Aún estando las puertas cerradas, dice, Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo que Dios los bendiga y les dé paz. Y el verso 26 dice, 8 días después, los discípulos estaban reunidos otra vez. O sea, pasaron 8 días y dice que estaban nuevamente reunidos. Los discípulos estaban reunidos otra vez en la casa. Tomás estaba con ellos. Las puertas de la casa estaban, nuevamente dice, estaban bien cerradas. Pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y les saludó diciendo que Dios los bendiga y les dé paz. Bendito el nombre del Señor Jesús. Sabemos que hoy estamos conmemorando Día Misionero. Amén.
Y en este día, no solamente en este día misionero, sino todos los días hay un llamado de parte de Dios, hay una invitación de parte de nuestro Señor Jesucristo a que cada uno de los miembros de la iglesia, cada uno de los que hemos sido llamados y hemos sido salvados, hemos sido libertados por el Señor, Él nos llama a participar activamente en la misión. Amén. Hay una misión. ¿Cuál es la misión que el Señor nos ha encomendado a nosotros como creyentes? Hay una misión que es alcanzar el mundo entero con el mensaje del Evangelio. Pero muchos en esta hora se preguntarían, pero pastor, ¿cómo vamos a seguir predicando? Anoche el hermano Henry decía, a mí me encanta ir y predicar en las plazas, allá en Casablanca, en la Plaza de los Pimientos, en la plaza principal, en los diferentes lugares, pero ¿cómo vamos a poder seguir colaborando y trabajando, sirviéndole al Señor si estamos encerrados? Amén. Estamos encerrados. ¿Cómo podemos hacerlo si nos encontramos a puerta cerrada? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos continuar con este trabajo si nos encontramos a puerta cerrada? Pero quiero decirle a hermano que nos escucha allá donde está, Dios siempre se adelanta a las circunstancias. Dios siempre va adelante. Nunca Él va atrás, nunca Él hace planes a última hora. Él siempre se adelanta a las circunstancias y por eso no nos puede sorprender a nosotros, ¿sí? No puede sorprendernos de que Dios haya permitido que la tecnología haya llegado hasta ese nivel máximo. Esta mañana escuchábamos a algunos pastores en Colombia que decían, esta tecnología tan moderna nosotros nunca la habíamos ocupado. Ayer estábamos haciendo unas pruebas de sonido, unas pruebas de audio para el culto de jóvenes, también utilizando otras aplicaciones que para mí son nuevas, que yo nunca las había ocupado, y hacer la programación, la configuración fue un poco complejo para mí, pero gracias a Dios se pudo hacer. Hay muchos hermanos que no se pueden conectar a los cultos online porque no tienen las aplicaciones correspondientes para poder disfrutar de esta bendición. Entonces, la tecnología ha llegado a un nivel máximo y esta tecnología nos permite hoy en día que el maravilloso mensaje del Evangelio pueda llegar aún a los lugares más recónditos, donde nosotros ni siquiera nos alcanzamos a imaginar. Muchos lugares donde están recibiendo esta transmisión. Esta semana estaba participando yo de una vigilia virtual porque gracias a Dios el internet nos permite no solamente a nosotros en esta mañana transmitir los cultos, sino también ver las transmisiones de cultos de diferentes lugares del mundo. Y estaba viendo una transmisión de una iglesia en Colombia que estaba haciendo la vigilia y habían hermanos de muchos países del mundo conectados a través de este medio virtual. Entonces, esta tecnología nos permite llegar a diferentes lugares del planeta, incluso de traspasar continentes, de traspasar culturas, de traspasar niveles económicos e incluso a las puertas más cerradas que se puedan encontrar. La palabra de Dios puede llegar a esas puertas, traspasar esas puertas a través de esta tecnología, cosa que nosotros no podíamos hacer cuando salíamos el evangelismo. Si tocábamos una puerta y no nos abrían, no podíamos dejar el mensaje, pero esta palabra a través de esta tecnología está traspasando aún las puertas cerradas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Los discípulos del Señor reaccionaron de maneras muy diversas ante un milagro. ¿Cuál es el milagro? El que nos describe el capítulo 20 de Juan, el milagro de la resurrección. Este capítulo 20 del Evangelio según Juan describe variadas respuestas al encontrar los discípulos, algunos de ellos, de acercarse al lugar donde el Señor Jesús estaba enterrado y encontrar que la tumba estaba vacía. Algunos de ellos participaron, Pedro y Juan y María fueron y vieron la tumba vacía. María desesperadamente preguntaba, ¿dónde han puesto el cuerpo del Señor? Y el Señor Jesús se le aparece.
Pedro todavía estaba un poco incrédulo. Dice la escritura que Juan vio los lienzos, el sudario, y en ese momento Juan creyó. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero había otro que también estaba incrédulo, y no estaba la primera vez que el Señor Jesús se apareció ante los discípulos allá dentro de la casa. Y él llegó después y los discípulos le dijeron: el Señor vino y estuvo con nosotros. Él dijo: no voy a creer hasta que no meta mi dedo entre las heridas y meta mi mano en su costado. Y por eso vemos que en el capítulo 20, verso 26, dice que Jesús se aparece nuevamente a los 8 días, y lo primero que hace es llamar a Tomás y decirle: aquí estoy, venga, coloque su mano y coloque su dedo en mis heridas para que crea. Y dice que bienaventurados los que creyeron sin ver. Mucha gente hoy en día ha escuchado hablar de la resurrección. El mensaje de Jesucristo ha traspasado fronteras, ha traspasado continentes. Mucha gente hoy en día ha escuchado de que Jesucristo murió hace 2000 años y resucitó al tercer día. Los que lo oyen por primera vez, los que escuchan este mensaje del Evangelio por primera vez, les cuesta comprender esta maravillosa historia. Algo que también fue difícil de entender para los primeros discípulos. Algo que fue muy difícil para los primeros discípulos. Pero el Señor permitió que ellos a través de la aparición del Señor pudiesen entender que Él estaba cumpliendo su plan y su propósito. Al principio se puede pensar que solo es una simple historia. Mucha gente aún hoy, 2000 años después de la resurrección de Jesucristo, creen todavía que esto que se habla acerca de Jesús, acerca de su muerte y de su resurrección, es simplemente una historia, algo que no es real, un mito, quizá muchos de ellos piensan, y que le es imposible creer. Como Pedro, puede que analicemos los hechos y aún así permanecer perplejos en cuanto a lo sucedido. Pedro la primera vez no creyó. Cuando solo se tiene un contacto cercano con Jesús, se puede aceptar la realidad de la resurrección. Los discípulos tenían una cercanía con el Señor Jesús, y por eso a los primeros que el Señor se le apareció fue a los discípulos. Hay varios registros bíblicos que se le apareció a unos que iban camino a Emaús, que se le apareció a las mujeres que fueron a buscar la tumba, que se le apareció a los discípulos allá en esa casa. A los 8 días nuevamente se les apareció cuando estaba Tomás con ellos. Luego dice la escritura que se le apareció a más de 500 hermanos. O sea, no es una simple historia, es una realidad contada y narrada por muchas personas que participaron de ese acontecimiento tan trascendental. Entonces no fue sino hasta que los discípulos vieron la tumba vacía que pudieron recordar lo que decían las escrituras. Las escrituras dicen de que esto estaba, era una profecía que estaba escrita y tenía que cumplirse. Lo que Jesús les había dicho, Él también los había preparado, y en varias ocasiones les había dicho que Él iba a morir. En una ocasión Pedro le dice: Señor, esto no, que no te acontezca. Incluso Pedro no quería que Jesús fuera a Jerusalén, porque Jesús ya les había dicho que cuando fuera a Jerusalén iba a ser crucificado. Y Pedro incluso le dice: Señor, no vamos a permitir que vayas. Y en ese momento hasta el Señor le tiene que decir a Pedro: apártate de mí, Satanás. Bendito el nombre de Jesús. Ya habían pasado 3 días desde la muerte de Jesús, y en esa mañana, ya que Jesús se les había aparecido tanto a María, a Pedro y a Juan, algunos de ellos quizá todavía no asimilarían ese milagro. Dice la escritura que los discípulos se encontraban encerrados. Estaban encerrados y estaban escondidos por temor a ser perseguidos. Estaban atemorizados de que fueran arrestados y que incluso fueran asesinados, y temían sufrir la misma muerte o la misma suerte que sufrió su maestro. Y por eso dice la escritura que se encontraban encerrados. Estaban paralizados por el miedo y convencidos de su propia debilidad. Ellos en ese minuto no habían recibido esa fortaleza
que les dio el Señor cuando se les apareció, y mucho más cuando fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces se encontraban todavía en esa debilidad, y esto hizo que se encontraran encerrados. Fue precisamente cuando estaban a puerta cerrada que Jesús se les apareció después de haber resucitado, y a pesar de que las mujeres ya les habían dicho, porque eso fue en la noche cuando Jesús se les apareció, pero ya las mujeres les habían dicho de que el Señor se les había aparecido a ellas y de que el Señor había resucitado, pero esto no era suficiente para que ellos creyeran. Todavía estaban algo confusos, todavía había algo de desconfianza en cuanto a ese testimonio de las mujeres. Jesús sabía que sus discípulos necesitaban tener una experiencia personal con Él para ser fortalecidos en fe y también para ser transformados en testigos oculares, y de esa manera poder impactar más vidas con su testimonio. Es así entonces como Jesús venció todas esas barreras que había en ese momento, esa incredulidad que había en ellos, ese encierro temeroso. Ellos allá encerrados estaban con ese temor de salir, de que los fueran a ver y que fueran a decir, ellos también eran seguidores de Jesús. Él les pudo compartir su mensaje en ese momento, un mensaje de esperanza, un mensaje de fortaleza, y además les encomienda una gran tarea. ¿Qué tarea les encomienda el Señor en ese momento a los discípulos? Les encomienda la tarea de salir de ese encierro y de ir a todos los rincones del mundo para compartir esta maravillosa noticia. Pero les dice primero, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder del Espíritu Santo. Y después de que sean llenos de ese poder, les dice, les hace la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y de que todo el mundo sea contagiado por este mensaje precioso. Aleluya. Bendito el Señor Jesús. En este tiempo actual, ya han pasado más de 2000 años y la iglesia ha hecho esta tarea. Se ha ido predicando el Evangelio en muchos países. Esta mañana se mencionaba y se oraba por los diferentes misioneros en el mundo. Y es un gran privilegio nosotros estar aquí en Chile, participando de esta gran visión de Dios y de esta gran misión del Señor, de poder seguir compartiendo el mensaje a tanta gente que lo necesita. En este tiempo actual la iglesia se enfrenta a una nueva situación. ¿Cuál es esta nueva situación? No sabemos aún si en realidad es una barrera. Usted, mi hermano, mi hermana que se encuentra allá, analice por unos segundos. ¿Es una barrera lo que hay en este momento? Que no podamos congregarnos, que no podamos ir y hacer un culto en el parque, que no podamos ir y hacer el evangelismo que teníamos planeado en las diferentes localidades de Casablanca. ¿Es una barrera o es una gran oportunidad? Al estar encerrados en nuestras casas, quizá no podemos tener contacto con muchas personas del exterior para seguir pregonando el mensaje de salvación persona a persona, casa por casa, puerta por puerta, en los parques, en diferentes lugares donde nos acostumbrábamos a hacer los servicios de culto. Pero una de las grandes barreras que hemos tenido en la era actual es el tiempo. Más que la barrera de estar encerrados en las casas, una de las grandes barreras que hemos tenido en estos últimos años es el tiempo, las ocupaciones laborales, la distancia que se recorre entre el hogar y el lugar de trabajo, el llegar tarde muchas veces a los cultos, el no poder asistir a los servicios de culto. Esa es una barrera de tiempo, causada por el tiempo. Muchos no pueden llegar a los cultos o llegan retrasados al servicio de culto por falta de tiempo o quizá por distancia donde está el lugar de predicación. Muchos tienen la dificultad de que el lugar de predicación quedaba a 1 hora, 2 horas o más de distancia. Otra gran barrera que se ha tenido es la dificultad de llegar con este mensaje a las clases sociales más altas.
porque viven en circuitos cerrados, porque viven en condominios, porque viven en edificios o villas apartadas, en parcelas, en lugares recónditos, y llegar con el mensaje a esos lugares quizás ha sido una barrera bastante difícil, pero como si Dios lo tuviese ya todo preparado. Ahora todos esos impedimentos que acabo de mencionar o barreras que esas barreras se han ido abajo, y todo porque por la cuarentena en muchos lugares y el encierro de muchas personas en sus casas, y además con mucho tiempo disponible. Ahora ya mucha gente no puede decir no tengo tiempo, porque vemos en las redes sociales mucha gente dice ya no sé qué hacer. Le he dado vueltas a la casa de un lado a otro y ya no sé más para dónde moverme. Entonces mucha gente tiene tiempo disponible. El único medio de entretenimiento son ahora las redes sociales, en lo que más la gente pasa tiempo, más conectados al internet, más conectados al Facebook, más conectados al WhatsApp y a otras redes más, a los diferentes medios de entretenimiento. Y estas redes en este momento, para la gloria del Señor, yo me meto al Facebook y por muchos perfiles veo que se está predicando la palabra del Señor. En muchos perfiles se está predicando la palabra del Señor. Entonces las redes en este momento están siendo inundadas por el mensaje de miles y de millones de creyentes en el mundo, que estamos sacando provecho a la disponibilidad que tenemos de este medio para compartir, para transmitir, para llevar el mensaje. Usted comparte una publicación cualquiera y como mínimo en muchas ocasiones 10 personas la ven. Muchas veces son muchas las personas las que las ven, pero no todas les dan me gusta, les dan like o las comparten, pero muchas personas las ven. Así que cada mensaje que se comparte es la posibilidad que hay de que muchas personas más lo puedan ver, que muchas personas más lo puedan escuchar. Muchas personas han rechazado un tratado. Se les entrega un folleto y lo rechazan. Muchas personas hicieron demandas a las iglesias por el ruido, y en muchas congregaciones tuvieron que insonorizar los lugares de predicación. En muchos países europeos ningún creyente podía abordar a otra persona para entregarle un folleto o compartirle o decirle yo le quiero hablar de Jesucristo. Eso está prohibido en muchos países europeos. No se puede evangelizar, tiene que tener otro tipo de estrategias en los países europeos. Pero ahora aún en las casas que están a puerta cerrada, Jesús está atravesando las puertas y las paredes para llegar a cada corazón que necesita recibirle, que necesita creer en Él. Aún estando las puertas cerradas, el mensaje del Evangelio está entrando a los hogares. Amén, gloria a Dios. No hay nada en este momento que pueda impedir que Jesús traspase puertas. No hay nada, y se lo digo, hermano, en el nombre de Jesús, no hay nada en este momento que pueda impedir que Jesús traspase puertas. No hay nada en este momento que pueda impedir que Jesús y que el mensaje de Jesús traspase las paredes para llegar a un hogar, para llegar a un hospital, para llegar a una cárcel, para llegar a una fábrica, para llegar donde sea. Donde llegue el internet hay una oportunidad que llegue un audio. Donde llegue el internet hay una oportunidad que llegue un video. Donde llegue el internet hay una oportunidad que llegue una imagen. Que diga simplemente Jesús te ama, Jesús tiene el propósito, un propósito para tu vida. Jesús tiene la solución, la respuesta para la humanidad. Están buscando una vacuna, pero la mejor vacuna que hay, el mejor antídoto que hay para el ser humano, se llama Jesucristo. Aleluya, Señor. Bendito el nombre de Jesús. Tú y yo no debemos sentir temor por lo que está ocurriendo. Tú y yo no podemos sentir temor por lo que está ocurriendo. Bendito el Señor. No sientas temor por lo que está pasando en el mundo. Comparte.
Comparte, comparte, comparte más, cuantas veces sea necesario. Comparte estos mensajes, comparte estos audios, comparte estos videos, comenta. Qué bueno que cada hermano que está viendo esta transmisión pueda comentar. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Señor, por esta palabra. Dios me está hablando, Dios se está glorificando. Que pueda esto difundirse más y más a muchas personas. Graba un audio si tienes tiempo, graba un audio y mándaselo a tus amigos, a tus contactos. Graba un video y envíaselo a otros contactos más. Sé parte de la gran comisión en este último tiempo. Dios está permitiendo que esta tecnología pueda ser de bendición a muchos para llegar y contagiar a otros con el mensaje de Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Bendito el nombre de Jesús. Es una historia. Es una historia grande. Es una historia especial, la que usted tiene que compartir. Es una gran historia, la que usted y yo podemos compartir. No es cualquier mensaje. A veces el internet está lleno de mensajes y casi podríamos decir cosas que no tienen valor, que no tienen significado. Pero la historia, el mensaje que usted y yo estamos transmitiendo, no es cualquier mensaje. Amén, amén. No es cualquier historia, por favor. Una bella historia. La historia de la obra de Jesucristo. Para muchos un gran misterio. Un misterio difícil de comprender, de que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, como lo dice Juan 1:1. De un plan que mucha gente no había entendido, o incluso mucha gente el día de hoy no ha entendido, el plan eterno de Dios de salvar a la humanidad. Por amor a nosotros, por amor a la humanidad. Hoy conmemoramos un día más, un momento más en el que el Señor permite que esta palabra siga siendo predicada. Y que no solamente se predica acá en Chile, sino que se predica en muchos países del mundo. Por eso hoy día misionero, no podemos callar, no podemos cerrar nuestras bocas. Y ahora no solamente nuestras bocas, sino que usted con sus manos, con sus dedos, pueda compartir este mensaje a otras personas más. Oh, bendito el Señor Jesús. Mateo capítulo 24, verso 14. En la traducción del lenguaje actual dice la palabra del Señor. El fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Voy a decirlo nuevamente. El fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Usted y yo tenemos una gran misión, una gran tarea de que otras personas escuchen este mensaje. ¿Cuál mensaje? Que el Rey de Gloria vino a salvarnos y a revelarnos al Dios de amor, a revelarnos este mensaje precioso. Alabanzas al Señor Jesús. Así que la invitación, mi hermano, que nos escucha, la invitación que te estoy haciendo en esta tarde es que invadas las redes con el mensaje. Amén, amén.
que invadas al mundo con la palabra de salvación. Y que no importa que estemos a puerta cerrada, aún estando a puerta cerrada, usted y yo podemos traspasar fronteras, podemos traspasar casas, podemos traspasar puertas con este mensaje glorioso, solamente con hacer un clic, solamente con dar un me gusta, solamente con compartir. Usted y yo estamos haciendo la tarea que el Señor nos ha encomendado. Cuando tengamos la oportunidad de salir nuevamente, gloria a Dios. Vamos a las casas, vamos a las calles, vamos a los parques, vamos al campo, a donde sea necesario. Pero mientras estemos a puerta cerrada, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Usted allá en su casa, puerta cerrada, no se quede de brazos cruzados. Bueno, ¿y ahora qué hago? No, esta es la oportunidad para que usted invada las redes, invada a sus amigos, a sus contactos con el mensaje. No importa que se lo rechacen, pero usted está haciendo la tarea. No importa que su amigo no lo lea, no lo vea, no lo escuche, pero haga la parte suya, la parte que le corresponda, transmita. Yo a muchos les he enviado un mensaje, les he enviado audio y le digo, disculpe que le llene su memoria con mensajes, con audios, pero esa es mi tarea, ese es mi deber. Que lo escuchen o no lo escuchen ya no es mi parte, pero yo estoy haciendo la parte que me corresponde, de compartir, de llevar, de transmitir. Siga haciendo ese trabajo, mi hermano, le invito a que lo haga, porque este mensaje es el más importante mensaje que la humanidad entera necesita escuchar. Se están transmitiendo muchos otros mensajes de desánimo, de desaliento. Escuchar las noticias, tantos muertos, tantos contagiados, tanta gente. Es desmotivante para muchos, es alarmante. Muchos al escuchar todas estas noticias se llenan de estrés, se llenan de depresión y tantas cosas más. Pero si usted y yo compartimos un mensaje mucho mejor, un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, un mensaje de salud, un mensaje de fortaleza, en este momento que tanta gente lo necesita, es la oportunidad. Gloria al Señor Jesús. Alabanza. Allá donde está mi hermano, cierre sus ojos y hágase compromiso con el Señor. Señor, mientras esté aquí a puerta cerrada, yo creo que mucha gente puede ser salva. Yo creo que mucha gente va a ser contagiada, no con el virus, sino con el mensaje de salvación. Yo creo que mucha gente va a creer. Yo creo que mucha gente se va a salvar. Yo creo que mucha gente va a entender. Se escuchan de muchos presidentes y muchos otros líderes mundiales que han pedido oración, que han pedido apoyo, que han pedido que Dios tenga misericordia. Bueno, la palabra de Dios dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, se me hallaren de todo corazón, yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Amén, amén. Había una amenaza para el pueblo de Nínive, que iban a ser destruidos. Y había un hombre que tenía que hacer una tarea de ir y llevar un mensaje. Pero sabemos la historia, que ese hombre no lo quiso hacer y se fue hacia otro lado. Pero Dios hizo todo lo necesario para que el mensaje llegara. Y por ese mensaje dice la Biblia que ese pueblo se arrepintió y todos buscaron a Dios y pidieron perdón. Qué bueno que Chile en este tiempo reconozca que necesita reconciliarse con el Señor y que haya un nuevo avivamiento en este país, y no solamente en Chile, sino en todo el mundo, y que todo el mundo confiese que Jesús es el Señor. Oremos en este momento y demos gracias a Dios. Señor Dios Todopoderoso,
Damos gracias a ti, oh Dios. Gracias te damos a ti, Señor, por tu palabra que ha sido predicada en esta hora. Que esta palabra sea de bendición a cada vida, a cada corazón, Señor. Que podamos, Señor, seguir siendo un canal de bendición para muchas personas, Señor, que entiendan, que reconozcan que tú eres el Salvador del mundo, que tú eres quien liberta, que tú eres quien rescata, que tú eres quien da paz y da solución al mundo que se encuentra en crisis, Señor. Tú eres esa esperanza que el mundo necesita. Gracias, Señor, por tus múltiples bendiciones, oh Dios. Gracias te damos, Señor Jesús. Oh Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gloria al Señor.